esta noche me han dado el privilegio de compartir la palabra del Señor. Que el Señor bendiga al hermano pastor y hermano líder y todos los hermanos del grupo. La mayoría de hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno en este momento. Vamos, hermanos, me gozo, hermanos, delante de la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor me ha dado vida. Me ha dado salud, hermanos, para poder testificar la palabra del Señor. En el tiempo anterior, hermanos, yo quería soñar, hermanos, en este lugar, estar predicando la palabra del Señor. Yo decía, hermanos, a mi esposa, a mi familia, algún día quiero llegar a predicar en este lugar. No, nunca me decía, pero llegó el momento, hermanos, que el Señor nos ha dado la oportunidad, mis queridos hermanos. En esta noche, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. El tema es muy bonito, pero quiero, hermanos, que podemos buscar nuestra Biblia. Lo encontramos, hermanos, en la carta de Efesios capítulo 5, verso 21, un versículo nada más. Y cuando lo encuentren, hermanos, digan amén, así podemos leer juntos, amados hermanos. Amén. Lo vamos a leer, hermanos, bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermano, el verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. En esta noche estamos, Señor, congregados. Es porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Hemos gozado, Señor, delante de tu presencia, y ahora en este momento, Señor, necesito que tú me des palabra, entendimiento, y también a cada uno de mis hermanos, lo que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Bendíganos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, en esta noche, hermanos, el tema que vamos a estudiar o que vamos a hablar, hermanos, dice así: el deber de los creyentes. El deber de los creyentes. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos un deber. La palabra deber quiere decir tenemos una responsabilidad delante de Dios. Sea hombre o sea mujer, tiene una responsabilidad delante de los ojos de Dios. A veces, pero yo, hermanos, vamos a hablar sobre la responsabilidad del creyente. No de la persona que no es creyente, no de la persona que no es nada, sino que nosotros, de ser creyente, es cuando nos entregamos en la mano del Señor, hicimos un voto al Señor que sí vamos a ser hijos o hijas de nuestro Señor Jesucristo. Nos entregamos y le dijimos a Él: aquí estoy, Señor, quiero trabajar en tu obra, quiero marchar en tu obra, quiero seguir en tu obra. Dijimos, hermanos, hicimos un pacto con Dios, y por esa hora, en esta noche, el tema nos dice la responsabilidad del creyente. Amén, hermanos. Tenemos una responsabilidad del creyente. Pero ahora dice este verso 21, es muy pequeño este versículo: someteos los unos a los otros. Y está, hermanos, en el temor de Dios. Quiere decir, hermanos, que tenemos que someternos, tenemos que acercarnos, tenemos que saber la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Eso es lo que dice este versículo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos entregamos, ahora en este tiempo, ya tenemos un temor a Dios. Ya tenemos, hermanos, un temor delante del Señor. Por eso dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Quiere decir esa palabra. Pero ahora
somos creyentes, ya somos hijos de Dios. Ahora lo que debemos hacer es acercarnos delante de la presencia del Señor cada día más. Ahora, hermanos, podemos pasar en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Cuando lleguen, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bien, hermanos, dice, hermanos, el verso 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con toda tu fuerza. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que debemos buscar al Señor, que debemos buscar a Él, hermanos. ¿Por qué lo estamos buscando cada día más? Porque ya tenemos una responsabilidad delante de Él. Y ahora Él necesita, dice, amarás a Jehová tu Dios. La palabra del Señor nos recomienda que debemos amar a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos, a veces en el tiempo anterior no sabemos agradecer a Dios si Él es nuestro Dios? Porque no le servimos, no le alabamos, no le pedimos perdón. Pero en este tiempo ya tenemos una responsabilidad. Entonces la palabra del Señor nos dice que amarás a Jehová tu Dios. El primer punto dice: con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que debemos amar, debemos buscar la presencia de Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero ¿dónde va a venir la fuerza, hermanos? Tiene que venir de parte de Dios. Tiene que venir parte de Dios. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que debemos buscarlo. Es ciertamente, hermanos, hay cosas difíciles, hermanos, que nunca nos damos cuenta. ¿Quién sabía, hermanos, lo que estamos pasando en el tiempo? En estos tiempos, ¿quién sabía? Nadie. Nadie, hermanos. Solamente el Señor. Y por eso dice, hermanos, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Hermanos, la palabra del Señor dice: venimos, tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos delante de la presencia del Señor. Ahora, hermanos, dice el verso 6: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Esta palabra que yo te mando estará sobre tu corazón. Quiere decir, hermanos, la autoridad de la palabra del Señor tiene que estar en nuestra mente, hermanos. Tenemos que guardarnos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, a veces muchos lo ponen por chance, muchos lo ponen, hermanos, por no valorar, hermanos, su fe espiritual. Pero la palabra del Señor dice que debemos, hermanos, darle honra y gloria a nuestro Dios. Y por eso, hermanos, dice aquí que tenemos que cuidar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Pero ahora dice la palabra del Señor en esta noche que tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente, de la creyenta o del cristiano, el que sirva a Dios? Hay una responsabilidad. Quizás tú dices: yo no tengo responsabilidad, o mi responsabilidad es solo seguir en las cosas de Dios. Voy a culto, voy a orar, voy a alabar al Señor. No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si tu hermano ya tienes esposa, si tu hermana ya tienes esposo, ya tenés una responsabilidad delante de la presencia del Señor.
de Dios. Solo sabe y vamos. No es eso. Ahora vamos a seguir este versículo. Hay otro versículo que dice aquí. Y en el versículo 6 estamos. Dice así, hermano. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. El verso 7. Y los repartas a tus hijos. Háblale de ellos entrando en tu casa, o andando por el camino, o al acostarte, cuando te levantas. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros como papás, como padre o como madre, tenemos una responsabilidad: enseñar a nuestros hijos de la palabra del Señor en nuestra casa. Amén. A veces, hermanos, uno va en el culto, va a alabar a Dios, pero nunca uno enseña a sus hijos llevar a la iglesia o llevar a alabar a Dios. Uno se mueve, uno se glorifica, pero los hijos tienen hambre, tienen sed de la palabra del Señor. La responsabilidad de uno creyente tiene que llevar a sus hijos, tiene que hablar las cosas a sus hijos mientras que ellos estén pequeños. Cuando ellos empiecen a crecer, ellos también van a testificar de la palabra del Señor. Pero qué triste será, hermano, mi hermana, si uno predica, uno canta y los hijos hacen lo que quieren hacer. Ahí, hermanos, no estamos haciendo la responsabilidad delante de la presencia del Señor. Hermanos, aquí dice la palabra del Señor que tenemos una responsabilidad a decir a nuestros hijos. La palabra del Señor dice: háblale. Pero a veces, hermanos, nosotros pues ni nos acordamos. Ni nos acordamos hablar de Dios. A veces sucede eso en nuestra vida, porque ha sucedido en mi vida. Yo solo cuando llega el momento, que ya llegó el momento de la palabra del Señor, de culto a la casa de oración, agarro y me voy junto con mi esposa, y los hijos vean dónde van a ir a jugar por allá, a hacer lo que ellos quieren hacer, y solito yo ahí sentadito. Pero la palabra del Señor me está diciendo esta noche que tengo una responsabilidad como padre: enseñar a mis hijos a cantar, enseñar a mis hijos a predicar, enseñar a mis hijos a orar, para que ese es el único talento que debemos mostrar delante de la presencia del Señor. Ahora dice que tenemos, háblele cuando te levantas, háblele cuando por la tarde, por la mañana o diferente momento, dice, háblale. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Ahora, hermanos, dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 5, hay una responsabilidad, hermanos, y es bueno, hermanos, que nosotros sepamos esa responsabilidad delante de la presencia del Señor. Es bueno, hermanos, que nosotros hablemos las cosas del Señor a nuestros hijos, o a nuestras hijas, o a nuestros familiares. No hay tanta necesidad de salir a predicar en la calle, mientras que en nuestra casa tiene que estar ordenado en primer lugar, para poder, hermanos, tener una fuerza y autoridad de Dios, para que sí se vea que sí somos hijos de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3 verso 5. Primera Timoteo capítulo 3 verso 5 dice así, el verso 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, a modo que cuidará la iglesia de Dios. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que si alguno de nosotros, dice así, si alguno de nosotros, hermanos, pues
si no sepamos gobernar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a poder decir a otro hermano si mientras que hay un desorden? Vean ustedes en este tiempo, mis queridos hermanos, un ejemplo viene en mi vida o en la vida de nosotros. Que un ejemplo, hermanos, de que si un día somos cristianos delante de la presencia del Señor y otro día no. ¿Y quién está aprendiendo ahí? Uno está dando un ejemplo a los hijos. Yo ahora en este tiempo, y dice la palabra del Señor que nosotros somos una carta abierta delante del público. Aleluya. Si un hermanos, ahora en este tiempo casi hasta los más pequeños ponen la mirada que hace el padre. Si el padre anda peleando, también los hijos aprenden a pelear. Si el padre aprende a robar, pues también ellos aprenden a robar. Si ellos aprenden a matar, también. Así empiecen, hermanos. Pero la palabra del Señor dice que si el padre o la madre, ellos enseñan a orar, los hijos van a aprender a orar. Si ellos aprenden a cantar, pues los hijos van a aprender a cantar. Si ellos van a la iglesia, también los hijos van a aprender a llegar a la iglesia. Pero a veces uno, hermano, llega a otro hermano y le dice: hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo vengo a ayudarlo, yo vengo a orar por usted, yo vengo a animarlo, yo vengo a decirle que estén en paz, que haya amor, que haya felicidad en esta casa. Así, ¿verdad, hermano? Bien, bienvenido. Pero si usted, hermano, estamos desordenados en la casa y lo que va a decir el hermano, usted no tiene fuerza, usted no tiene valor de testificar, porque así hace su hijo, así hacen todos. Aleluya. Hermanos, no vamos a tener tanto valor, porque la palabra del Señor, con nuestro fruto mostraremos que somos cristianos o no lo somos. Amén. A veces, hermanos, uno dice: pues yo quiero predicar, yo quiero alabar, yo quiero testificar, pero no tengo valor. ¿Son mentiras o es cierto? Y por eso dice la palabra del Señor en esta noche: si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a poder gobernar a la asamblea de Dios? ¿O cómo vas a poder darle consejo a un amigo? Y ahora en este tiempo, muchos tienen hambre de la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a poder testificar? ¿Cómo vamos a poder dar un consejo? Un día somos creyentes y otro día ya no somos creyentes. Y ahora aquí, cuando yo llegué en estos tiempos, y yo me extrañé mucho, ¿por qué no sucede esto donde yo venía? A veces cuando ya llegó la hora, ¿verdad?, de comer algo, ¿verdad? A veces ya ponen una cerveza ahí delante. Pero yo sé cómo es mi compromiso con Dios. El pastor no me va a mirar, los ancianos no me van a mirar, Dios más que yo, ¿verdad? Vengo de lejos, el pastor no mira. Pero yo sé cómo estoy con Dios. Aleluya. Hermanos, yo le digo: si usted quiere servir a Dios, no se deje engañar. ¿Quién quita que en ese momento le van a decir: tómese una cerveza, tómese tan siquiera un poquito? Usted está tomando, mientras que Cristo venga, se va a quedar. Aleluya. Dice la palabra del Señor: no podés servir a dos señores. Hermanos, yo le digo esta noche: servimos al Dios poderoso, el que nos dio vida, el que nos da salud, el que nos da todo. Por a Él, hermanos, debemos servirlo. Y por eso dice el versículo que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Aleluya. Hermanos,
tenemos una responsabilidad. Yo le digo, hermano, si usted ya tiene esposa, no estoy preguntando esto, pero la palabra del Señor nos dice en esta noche, el que ya tiene esposa o ya tiene esposo, tiene una responsabilidad, hermanos, ya empezar a darle consejo a sus hijos. Tal vez no tenemos una mejor herencia que dejarle a nuestros hijos, pero la mejor herencia es dejar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Eso es lo que yo pienso, hermanos. Eso es lo que yo pienso. No me importa tenga lo que no tenga, pero mejor mi pensamiento mío que tengo, hermanos, delante de la presencia del Señor, es dejar mis hijos en los caminos de Él. ¡Aleluya! Eso es, hermanos, lo que la palabra del Señor me dice en esta noche. Pero qué triste será, hermanos, si en ese hogar, si en esta casa, hermanos, mucho problema. Quisiera, hermanos, pasar, hermanos, vamos a leer en Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué, hermano, lo digo? Porque en diferentes partes hay muchos hogares, hay muchas casas, hermanos, se ha destruido. Cuando lleguen, hermanos, digan amén. Disculpen, hermanos, solo que yo no mucho puedo ver, pero Dios que me ayude en esta noche. 5:25 dice así: maridos, ama a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la palabra del Señor. Así pues, dice el apóstol Pablo a los Efesios, maridos deben amar a sus mujeres, a sus esposas. ¿Qué puede suceder esto, hermano? Si el hombre no tiene amor, si el hombre nunca hay paz en esa casa. Qué triste será la familia en ese hogar. No piensan de oración, no piensan en la palabra del Señor. No hay paz, no hay amor. Pero la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos varones, que debemos amar a nuestras esposas. Amén. ¿Por qué dice el hermano así? Porque él no está con su esposa. Pero yo amo a mi esposa. Porque tengo una responsabilidad delante de la presencia del Señor. Y lo sigo amando. Porque es lo que Dios me ha regalado. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos amó a nuestra esposa no para pelear, no para pasarlo mala vida, no para patearlo, no para pegarlo. Dice la palabra del Señor que debemos amar los unos a los otros. Aleluya. A veces hay muchos hogares que sucede esto. Allá donde yo vengo, a veces las pobres mujeres lo tienen con el pie, ¿verdad? Hágate para allá, defendete para allá. Uy, sí, yo soy el que mando aquí en la casa. Hay un Dios es el que manda, hay un Dios es el que duele nuestra vida, hay un Dios es el que da la vida. Ciertamente, somos un hombre, pero Dios nos regaló. A veces uno muy bonito que uno empieza a chipotearlo, empieza a pegar, pero ¿acaso no sabe uno que la mujer es nuestra costilla? Estamos pegando a nuestro propio cuerpo, estamos destruyendo la mejor parte de nuestro cuerpo y ni nos acordamos. Ahora la palabra del Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros. A veces hay hermanos
Esto es lo que ha sucedido, hermano. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor que debemos amarnos los unos a los otros. Aleluya. Pero a veces no hay amor y la familia empieza a ver, con mi papá se volvió peleando con mi mamá agarra leña y mi papá empieza a patearlo. También yo cuando tengo mujer, también eso voy a hacer yo. Los hijos están poniendo la mirada, hermano. ¿Verdad? Si uno es pegado, los hijos van a ser pegados. Y a la hora cuando los hijos se están peleando y va a llegar donde papá, pues mira, mi hijo. Sucedió un día, hermanos, ¿por qué lo digo? Porque yo he testificado, también he salido a predicar en diferentes partes. No me estoy famando, pero Dios me ha llamado. Sucedió un día, hermanos, un hermano anciano era líder de la iglesia. Disculpen, hermano. El hijo salía, hermanos, a las 8 de la noche, entraba a las 3 de la mañana. Salía el hijo a las 9, entraba esta vez hasta las 5 de la mañana. El papá no decía nada. Pero llegó el día, ya es mucho, y le decían, mire, don, eduque a tu hijo porque es tu hijo, está robando, está haciendo muchas cosas. Está bien, dijo él, se enojó. Bueno, llegó